La Biblia en Contexto presenta Un lugar de tormento, segunda parte. Escrito por Marlon Soriano. En julio de 1979, la banda australiana AC/DC lanzó al público la canción Highway to Hell, la cual hacía parte del álbum que llevaba su mismo nombre. Highway to Hell fue compuesta por Ronald Bilford Scott, mejor conocido como Bon Scott, cantante y compositor de origen escocés. En español, el título de la canción se traduce como Autopista al Infierno. Parte de su letra dice lo siguiente: sin señales de stop, sin límites de velocidad, nadie va a frenarme. Como una rueda voy a rodar. Nadie va a jugar conmigo. Ey Satán, pagué mis deudas tocando en una banda de rock. Ey mamá, mírame. Voy de camino a la tierra prometida. Estoy en la autopista al infierno. Autopista al infierno. No me pares. Estoy en la autopista al infierno. En la autopista al infierno. Y voy bajando. Todo el camino hacia abajo. Estoy en la autopista al infierno. En la madrugada del martes 19 de febrero de 1980, Bon Scott falleció debido a una intoxicación etílica y muerte accidental por broncoaspiración, es decir, se ahogó en su propio vómito. Tan solo tenía 33 años. Si imaginamos la carretera al infierno de la canción y colocáramos en ella a los 124 millones de personas que mueren en promedio cada año en el mundo en la actualidad, haciendo fila una tras de otra, concluiríamos que dicha fila tendría un total de 31.104 kilómetros de larga, equivalente a 2 vueltas y media a la Tierra. Suponiendo que la gracia y misericordia de Dios nos hubiera revelado al hombre pecador, este sería el número de personas que en la actualidad caería cada año al lugar de tormento. Pero ¿cómo un Dios de amor puede mandar a tantas personas al infierno? La respuesta es simple: se llama pecado. Desde el momento en que el hombre pecó, de acuerdo con el relato de Génesis 3, 1 al 7, se produjo su muerte espiritual. Con su nueva naturaleza caída y desprovista de la inocencia con la que había sido creado, decidió quitar a Dios del trono de su corazón y vivir de acuerdo con sus deseos. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7, versículo 29. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, versículo 12. ¿Pero qué es el pecado? Podemos definir el pecado como las acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios, dejando de cumplir el propósito divino para sus vidas y cediendo ante el poder del mal. Efesios 2, versículos 1 al 3, enseña que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que vivíamos para complacer los deseos de nuestra carne. Esto claramente indica que al ser incapaces de obrar con justicia y verdad, todos nacemos con una sentencia de muerte. Todos estamos en la carretera que lleva al infierno. En cada ser humano dominan deseos e inclinaciones que lo someten a vivir en cadenas de esclavitud al pecado. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Efesios 4, versículos 18 y 19. Por lo anterior, el hombre está irremediablemente separado de Dios. A esto lo conocemos como la muerte espiritual, la segunda categoría de la muerte suscitada en el podcast anterior. El hombre muerto espiritualmente no puede entender a Dios, no le puede dar gloria ni se puede someter a su voluntad. Prefiere adorar ídolos e inclinarse a las cosas creadas, siguiendo los deseos de su corazón ante tal incapacidad. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos
y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, versículos 21 al 23. Las emociones del hombre se aferran a sus deseos pecaminosos antes que a la justicia de Dios. Ningún ser humano, por más piadoso, generoso o reconocido que sea por sus buenas obras y acciones, está en condición de agradar a Dios, que es justo y santo. Es común ver a los hombres justificar su conducta arguyendo que son mejores que muchos otros y se comparan con los ladrones, criminales o violadores. No obstante, estos estándares no son mínimamente comparables con los estándares de santidad que Dios ha determinado. Pero ahora yo les aseguro que, si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Mateo 5, versículo 28. El hombre no solo agrede la santidad de Dios con su pecado, sino que también se enorgullece de lo que debería avergonzarlo. La generación de este tiempo vive como en los días de Noé, con el entendimiento entenebrecido y sometido completamente a sus deseos y perversiones, viviendo perdidamente, maltratando a su prójimo, humillando a los de su casa, abusando de los débiles, derramando sangre inocente, destruyendo la obra de las manos de Dios, desperdiciando su vida en futilidades y caprichos. Es una generación de gente arrogante, implacable, amadores de sí mismos. Todo esto ha oscurecido su entendimiento y no comprenden que el juicio de Dios vendrá sobre ellos y los devorará como el fuego consume la hojarasca. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículo 19. De acuerdo con lo anterior, podemos tener más claridad del por qué Dios permite al ser humano caminar por este lugar de tormento. Nadie puede justificarse por las obras como la religión lo sostiene. Según la Biblia, todos ofendemos de forma explícita y deliberada la santidad de Dios. El ser humano es depravado y perverso por naturaleza. Detrás de su apariencia de bondad se esconde una criatura pecaminosa y soberbia, incapaz de someterse a Dios de forma voluntaria ni amorosa. Gabriel Amor, un sacerdote italiano, dijo alguna vez: «No es Dios quien nos lanza al infierno, somos nosotros quienes vamos allí con nuestros propios pies». La misericordia de Dios es infinita, siempre está dispuesto a acogernos con los brazos abiertos hasta el último instante de nuestra vida. Billy Sunday, un evangelista estadounidense, hace la siguiente afirmación: «El infierno es la recompensa más grande que el diablo te puede ofrecer por ser su siervo». Tenemos también otras afirmaciones como la del poeta francés Arthur Rimbaud. En una de sus célebres frases dijo: «Yo debería tener un infierno para mi cólera, un infierno para mi orgullo y el infierno de las caricias. En fin, un concierto de infiernos». A lo largo de la Biblia podemos encontrar una gran cantidad de términos asociados con el pecado, entre los cuales se destacan. En el Antiguo Testamento encontramos palabras como shatá. Su significado básico es cerrar el blanco o desviarse de la meta. En su transliteración encontramos en el Nuevo Testamento su equivalente en griego amartano. Esta expresión no solo se refiere a errar el blanco, sino a dar en el lugar equivocado. Era utilizada especialmente cuando el pueblo de Dios caía en idolatría, inmoralidad sexual y pecados de orden ceremonial, como podemos encontrarlo en Lamentaciones 5, versículo 7 o Génesis 20, versículo 9. Otras definiciones son ra, palabra transliterada de cacos o poneros. En el Nuevo Testamento, la idea básica del uso de esta palabra hace referencia a romper o arruinar y a menudo está asociada con vivir calamidades. Se puede usar de acuerdo con su contexto como manifestación del mal. Esto podemos verlo en Génesis 3, versículo 5 o Jueces 11, versículo 27, entre otros. Abén describe el espíritu torcido o perverso asociado al pecado. Bashá, asociado con rebelión.
de acuerdo a textos como 2 de Reyes 3, versículo 5 o Proverbios 28, versículo 21. Chagá significa errar o descarriarse. Asham, relacionada con la culpabilidad delante de Dios en los ritos del tabernáculo. En el Nuevo Testamento podemos encontrarlas en griego como cacos y poneros, que como se dijo anteriormente están relacionadas con el mal moral, aunque al usarla como adverbio está más relacionada con mal físico o enfermedad. Podemos encontrarla en citas como Mateo 21, versículo 41 o Marcos 7, versículo 21, entre otras. Amartia, palabra que se usa con más frecuencia para referirse al pecado y está relacionada con errar el blanco, pero al igual que en el Antiguo Testamento, también incluye la idea de darle al blanco equivocado. Cuando se usan los evangelios casi siempre ocurre en un contexto que habla del perdón y la salvación. La podemos encontrar en Mateo 1, versículo 21, Juan 1, versículo 29 o Romanos 6, versículo 1, entre otras referencias. El pecado también es revelado por el Espíritu Santo, el cual fue anunciado por el Señor Jesús sobre el final de su ministerio terrenal cuando se acercaba el día de su crucifixión, anunciando que Él vendría cuando Él volviera al Padre. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, versículo 8 y 9. Detengámonos un momento y miremos qué quiso decir el Señor Jesús cuando afirmó de pecado por cuanto no creen en mí. Si la raza humana tuviera que ser castigada por un solo pecado, ese sería el dar la espalda a la gracia salvadora de Dios por medio de Cristo. Rechazar a Jesús puede considerarse el pecado más grande de todos. El nombre de Jesús, a lo largo de la historia, ha sido objeto de burla y desprecio. Ningún líder religioso ha sido tan desacreditado y cuestionado como el Hijo de Dios. Sus seguidores desde el principio han sido perseguidos, encarcelados y asesinados por proclamar su verdad. Incluso su propio pueblo lo rechazó y terminó por crucificarlo. Él advirtió que todo el que decidiera seguirle sería odiado como él fue odiado. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15, versículos 18 y 19. Entonces, pecado no son únicamente las acciones y pensamientos en rebelión contra Dios. La soberbia del hombre al considerar que por sí solo puede salvarse y vivir de acuerdo con sus propios deseos, se considera una afrenta directa hacia Dios, quien dispensó el único medio posible para la salvación de los hombres. Finalmente, pecado también se relaciona al hecho de saber hacer lo bueno y simplemente no hacerlo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. Es fácil entender que no debemos mentir. Es fácil entender que no debemos robar. Es fácil entender que no debemos desear la mujer del prójimo. Pero los pecados de omisión van más allá de eso. No decir la verdad cuando debiera decirse es pecado. No suplir las necesidades de la familia cuando es una responsabilidad es pecado. No amar a la esposa cuando es un mandamiento de Dios es pecado. No extender la mano para ayudar al prójimo teniendo la posibilidad de hacerlo es pecado. Los pecados por omisión son más peligrosos, ya que muchas veces no los vemos como pecados y podemos pasar largo tiempo sin arrepentimiento. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12, versículo 47. Aquí concluimos la segunda parte de nuestro podcast La Biblia en Contexto, un lugar de tormento. Hasta la próxima. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en Contexto.